Vamos a continuar con la lección 2.3 de la unidad 4 de primer año de bachillerato. Características de las funciones exponenciales. Vamos a estudiar las características que tienen estas funciones exponenciales. Como problema inicial se muestran tres gráficas de funciones exponenciales. Estas gráficas ya las hemos venido estudiando. Ahora lo que nos pide es que para cada una de las gráficas determinemos los interceptos con el eje X o con el eje Y, los interceptos. También me pide que determine cuál es el dominio y cuál es el rango. Si la función es creciente o decreciente también, vamos a ver si es creciente o decreciente. Asíntotas de la función. Muy bien. Vamos a ir viendo rápidamente acá, en lo que tenemos acá, luego lo vamos a detallar cada uno de ellos. Pero vamos a ver acá. Interceptos con los ejes. Aquí podemos ver que con el eje Y se intercepta o se cruza en este punto, 0,1. Este también se cruza en el punto 0,1, cruza el eje Y en 0,1. Y este cruza al eje Y en 0,-1. En cuanto al dominio y el rango, el dominio son los valores que puede tomar X y el rango son los valores que toma Y. Entonces, si nosotros vemos en X, toma números negativos y aquí te puede tomar cualquier valor negativo. Toma el valor de 0 y toma valores positivos en X. Aquí está X cuando vale 1, cuando vale 2 y así sucesivamente. Podemos tomar cualquier valor del eje X. Entonces el dominio va a ser siempre los números reales. Lo mismo para esta, los números reales. Acá también puede tomar cualquier valor negativo de X y puede tomar cualquier valor positivo y puede tomar el valor de 0. Cualquier valor nosotros le podemos dar a la variable X y no hay ningún problema. Ese es el dominio. El dominio vamos a decir que son los números reales. Pero en cuanto al rango, que son los valores que toma la variable Y, entonces en ese caso no. Nosotros, por ejemplo, en este caso vemos que esta gráfica queda solamente en el área de los positivos. Esta gráfica no pasa al otro lado, en la parte de abajo del eje Y, el eje X. Solo queda en la parte superior. Entonces los valores de Y que están ahí son solamente valores positivos. Entonces para esta vamos a decir de que el rango son los números reales positivos. Al igual que este. Esta gráfica podemos ver de que solo toma valores de Y positivos. Toma el valor de 9, de 8, de 7, de 1 y así va descendiendo, pero no cruza o no corta al eje X, no pasa por en la parte de los negativos del eje X, sino que él solo toma valores positivos. Este caso es al contrario, este solamente toma valores de Y negativos, ¿ves? Solo toma valores de Y negativos. Entonces para este serían los números reales negativos, números reales negativos. Si la función es creciente o decreciente, pues gráficamente aquí lo podemos ver de izquierda a derecha, va aumentando, ¿verdad? Va creciendo. Entonces decimos es creciente. De izquierda a derecha vemos que va aumentando. A mayor es el número de X, el número de Y es mayor. Pues tenemos 1 con 3, ¿verdad? Si aumentamos el número de X, ahora lo aumentamos a 2, el número de Y va a aumentar. Aumentó a 9. De 3 aumentó a 9. Entonces vemos que es creciente. Para esta vemos que viene decreciendo. Viene decreciendo, decreciendo, gráficamente. Lo que podemos ver en esto es que si aumentamos un valor de X, el valor de Y disminuye. Por ejemplo, para este tenemos menos 1 con 3. Ahora aumento el valor de X en 1. Ahora era menos 1, ahora va a ser 0. Pero aquí va a ser 0 con 1. Entonces vemos que el valor de Y disminuyó de 3 a 1. Aunque el valor de X aumentó de menos 1 a 0. En este caso vamos a decir que es una función decreciente. Y para esta que tenemos aquí gráficamente lo podemos ver de izquierda a derecha, va decreciendo, decreciendo. Las asíntotas de la función. Vamos a ver. En cuanto a las asíntotas, cuando tenemos una curva, vemos esta es una curva, tenemos esta otra curva y esta otra curva. A las rectas a las cuales una curva se acerca sin cortarla, sin tocarla,
Se le llama asíntota. Por ejemplo, esta recta que tenemos aquí, esta curva se va a ir acercando y cada vez se va a ir acercando, se va acercando cada vez más, pero nunca la corta, nunca la toca. Entonces a esa recta se le llama asíntota. Lo mismo acá. El eje X se convierte en una asíntota para esta función. Porque esta gráfica se va acercando al eje X, se acerca al eje X, pero nunca lo corta. Lo mismo acá. El eje X se convierte en una asíntota. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos después de haber visto esta explicación a manera general de las tres. Entonces vamos a tener para la primera función f1 que es igual a 3 elevado a la x. Esta ya la vimos, ¿verdad? Ya teníamos la gráfica. Lo primero que me dice que determine para esta función son los interceptos con el eje o con los ejes. Para el eje x, entonces, para el eje y, perdón, vamos a sustituir, en lugar de x vamos a decir 0, cuando x vale 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 3 elevado a la 0. Y eso es igual a 1. Entonces, donde va a cortar al eje y va a ser en el punto 0,1. El intercepto con el eje y es 0,1. Para el eje x no existe un valor real x, de tal manera que 3 elevado a la x me dé 0. Entonces no corta al eje x. Esto quiere decir que no corta al eje x. No hay ningún valor que me dé 0, que me dé x me dé 0. ¿Sí? 3 elevado a algún número que me dé 0. No hay. No existe ningún valor. Entonces, por lo tanto, no corta al eje x. Solamente corta al eje y en 0,1. Ya decíamos anteriormente, se acerca, pero no lo corta. En cuanto al dominio, ya decíamos, en x puede tomar cualquier valor negativo o positivo, no importa. Aquí le puedo dar menos 1000, menos 1.000.000, y aquí lo mismo en los positivos. Siempre voy a obtener un resultado. Pero todos esos resultados que voy a obtener siempre van a ser positivos. Siempre los valores van a quedar en el valor de y positivo. Por tanto, el dominio de esta función son los números reales y el rango de esta función va desde 0 hasta el más infinito, sin incluir el 0, ¿verdad? Sin incluir el 0. Vemos acá el corchete, queda abierto en 0 y el símbolo del infinito, que sabemos que ese siempre va a quedar abierto. Entonces, desde 0, abierto en 0, hasta el más infinito, o sea, todos los números reales positivos. Y la función ya decíamos que es creciente, ¿verdad? Si aumenta un valor de x, entonces tenemos dos valores, uno menor que el otro. Entonces, por ejemplo, 3 a la b, tenemos dos valores, 3 a la b. Tenemos, por ejemplo, 1 y 2, ¿verdad? 3 a la 1, ¿cuánto sería 3 a la 1? Entonces sería 3, ¿verdad? Y tenemos otro que es mayor que él, por ejemplo, 2. 3 a la 2 sería 9. Si tenemos dos valores que uno es menor que el otro, siempre los resultados van a ser el mismo, se mantienen, mire. Siempre el del menor va a ser menor y el del mayor va a ser mayor. Por eso vamos a decir que es creciente. En cuanto a las asíntotas, decíamos que el eje X se convierte en una asíntota. Esta curva se acerca a esta recta que se llama eje X, pero a la hora de definir las funciones las definimos en términos de Y. Entonces, el eje X es lo mismo que decir Y igual a 0. Para acá, para el eje X, ¿cuánto vale Y? Y siempre vale 0. Si pongo un punto acá, sería menos 2,0. Otro punto acá, menos 1,0. 0,0. 1,0. 2,0. Todos los puntos que están sobre la recta del eje X, Y vale 0. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir Y igual a 0. Es una asíntota horizontal de la función. Pues la gráfica f1 se aproxima a la recta Y igual a 0 a medida que X disminuye su valor. A medida que entre X es más pequeñito, entonces la curva se va a ir acercando cada vez más y más y más, pero nunca lo corta. Lo mismo para f2. Ya decíamos que intercepta al eje Y en 0,1. Ahí corta el eje Y. Y al eje X no lo corta. Se acerca al eje X, pero no lo corta. Entonces, en cuanto al rango y al dominio, es lo mismo. Puede tomar cualquier valor. X puede tomar cualquier valor. Pero en Y los valores siempre son positivos. Nunca pasa al área de los Y negativos.
Todo bien aquí. Se va a ir acercando cada vez más a cero el valor de y, pero nunca va a bajar a la parte negativa. Nunca va a ser cero, nunca va a cortar al eje x. Entonces, por lo tanto, el rango es desde 0 al más infinito. Son los positivos, de 0 al más infinito. En cuanto a la función, decíamos que era decreciente. La podemos ver, viene decreciente. Si tenemos dos números, uno menor y el otro mayor, los resultados aquí van a cambiar. ¿Sí? Entonces, este es menor y este es mayor. El menor tiene un resultado de y mayor que al evaluar el valor de 2, el resultado de y es más pequeñito. Aunque a pesar de que 2 es mayor que 1, pero en cuanto a los valores de y, han cambiado. Este tiene un valor mayor en y este tiene un valor menor en y. Las asíntotas de la función ya decíamos que es el eje x, y en el eje x y siempre vale 0. Es una asíntota horizontal. En cuanto a F3, ahí tenemos F3, ya decíamos que es decreciente, intercepta en 0,-1, y la asíntota siempre es el eje x, o sea, y igual a 0. Aquí tenemos una comparación entre F3 y F1, ¿verdad? Ya sabemos que estas son simétricas con respecto al eje x. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es el signo de la base. Este es menos 3 y este es 3. Esta ya la teníamos, ¿verdad? La de F1 ya la habíamos encontrado, decíamos intercepto es 0,1, el dominio es los reales, el rango son los positivos, es creciente y la asíntota es y igual a 0. Entonces, como son simétricas con respecto al eje x, lo que hacemos es lo siguiente. El intercepto ya no va a ser 0,1, sino que ahora le cambiamos el signo a la segunda componente. Sería 0,-1. Acá, 0,-1. El dominio siempre son los números reales. El rango ahora ya no son los positivos, sino que son los negativos. Desde el menos infinito hasta 0. Los valores de y están en la parte de los negativos. Esta no es creciente, sino que ahora es decreciente. Ya viene decreciente. Y la asíntota siempre es la misma, y igual a 0. Aquí tenemos en resumen cómo quedarían cuando tenemos a la x, a elevado a la menos x y menos a elevado a la x. Los interceptos serían 0,1, 0,1 y acá teníamos 0 menos 1. El dominio siempre, no importa, en las funciones exponenciales, siempre el dominio van a ser los números reales. Cuando sean de esta forma, por ejemplo, para a la x van a ser los números positivos, o sea, los valores de y van a ser mayores que 0, los positivos, de 0 al más infinito. Para a elevado a la menos x, igual van a ser los números positivos, de 0 al más infinito. Pero aquí cuando tenemos menos a elevado a la x, aquí van a ser los números negativos, los y menores que 0, o sea, desde menos infinito hasta 0. La primera decíamos que es creciente, esta es decreciente, a elevado a la menos x es decreciente, y menos a elevado a la x también es decreciente. Y la asíntota para las tres, en este caso es y igual a 0, o sea, el eje x. Además observamos que F1, F2 y F3 no tienen intercepto con el eje x, ¿verdad? No se interceptan con el eje x. Si a es un número real mayor que 1, entonces la función se llama función exponencial creciente. Cuando a sea mayor que 1 va a ser creciente. Si la función f de a elevado a la menos x se llama función exponencial decreciente. Cuando el exponente sea negativo, entonces va a ser decreciente. Muy bien, y ahí tenemos los ejercicios que van a tener que desarrollar ustedes.